moviendo los electrones en un conductor. Tenemos aquí nuevamente el cable de cobre y podemos decir que la corriente eléctrica es el flujo de electrones y esta se mide en amperios o amperes. Los electrones se mueven cuando aplicamos el voltaje. Si nosotros aplicamos el voltaje que se muestra aquí, el más y menos, los electrones se moverán en esta dirección. Las cargas positivas atraen a los electrones que tienen carga negativa. Todos estos electrones tienen ya de por sí una carga negativa. El propio electrón tiene su carga negativa. Y al tener carga negativa y aplicar aquí un positivo, estos se atraen. Es como los imanes. Si nosotros juntamos un polo norte con un polo sur de un imán o de dos imanes, estos se atraen. Si colocamos, como por ejemplo norte y norte, estos tratarán de separarse, así como sur y sur. Solo se atraen si colocamos la polaridad o los campos opuestos, como norte y sur. En el caso de la electrónica también sucede lo mismo. Las cargas positivas atraen las cargas negativas. Cuando nosotros aplicamos el voltaje más y menos, estos electrones que se encuentran libremente en el cable de cobre se sentirán atraídos hacia el terminal positivo. Esta atracción hace que los electrones se muevan. El movimiento de estos electrones se llama corriente eléctrica. Hay un flujo de corriente real y convencional. El real es el que acabamos de mencionar, donde los electrones se ven atraídos y avanzan en la dirección del polo positivo aplicado. De esta forma. Aquí solo hemos volteado el cable que se encuentra apuntando hacia abajo porque tenemos el positivo abajo. Aquí el positivo está arriba y los electrones se ven atraídos hacia el positivo. Este es el flujo real. El flujo convencional es al contrario. Es de esta manera. Si aplicamos en este cable positivo y negativo, la corriente bajará hacia el negativo. Tal vez aquí no se note con claridad, pero esto va a ser mucho más fácil de entender en los análisis de los circuitos que vamos a ir haciendo más adelante. Pero es muy importante hablar acerca de esto porque existen diferentes libros de electrónica, así como información en internet donde explican el flujo de los electrones. Unos dicen que va de más a menos, otros de menos a más. Lo real es que se dirige hacia del menos a más. Sin embargo, el flujo convencional para el análisis, cuando aplicamos, los electrones se moverán hacia el terminal negativo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la resistencia eléctrica. Esta es una característica de los materiales conductores de oponerse al paso de la corriente. La unidad es el ohm y se representa con la letra griega omega, que es esta que parece un pequeño sombrero. Tenemos aquí nuevamente la analogía de nuestra bomba de agua y hablamos acerca de que podíamos nosotros añadir un caño el cual representaría una resistencia. Al cerrar más la llave, el flujo de agua disminuye en toda la tubería. Ahora, tenemos aquí nuevamente lo que es el cable de cobre y al aplicar la polaridad, estos se moverán, ya dijimos, hacia el terminal positivo, ya que son atraídos por la polaridad opuesta. Si nosotros añadimos aquí algo parecido a lo que dijimos aquí como un caño, en la electrónica a este caño que frena el flujo
prácticamente en toda la línea de electrones que están pasando, se denomina resistencia. Esta resistencia se parece mucho a este caño que hemos colocado aquí. Cuando nosotros cerramos el caño, el agua disminuye en toda la línea. La fuente puede estar aplicando una presión suficiente para mover todo el agua, pero al añadir el caño, por mucha presión que está aplicando, estaríamos frenando al flujo del agua. En el cable de cobre, al añadir una resistencia, también estamos frenando el flujo de electrones. Entonces, podríamos aplicar, por ejemplo, en este cable 5 voltios, con una resistencia de 10 ohmios. Si aumentamos más la resistencia, a pesar de que los 5 voltios siguen igual, la corriente va a disminuir y lo hará en toda la línea. Por lo tanto, al adicionar una resistencia al circuito también baja la corriente en toda la línea. Y entonces hasta aquí nos estamos quedando, ya avanzaremos con los siguientes temas en la próxima clase.